quiero hablarte de algo que nadie nombra. Algo que no aparece en los análisis de sangre. Que no tiene diagnóstico oficial en ningún manual de psicología clínica. Que los médicos no saben cómo tratar porque ni siquiera saben cómo identificarlo. Pero que es absolutamente real. Tan real como cualquier enfermedad física. Tan real como el dolor más concreto que hayas sentido en tu vida. Lo voy a llamar el agotamiento del consciente. Y si estás en el camino del despertar, lo conoces íntimamente. Aunque quizás nunca hayas tenido palabras para describirlo. Empieza de maneras muy sutiles. Un día notas que después de una reunión de trabajo te sientes extrañamente vaciado. No cansado de haber trabajado demasiado, sino vaciado. Como si algo te hubiera drenado por dentro sin que puedas explicar exactamente qué. Otro día sales de una cena con amigos, personas que quieres, personas con las que lo pasaste bien objetivamente hablando, y en el camino de regreso a casa sientes un alivio desproporcionado. Como si hubieras estado conteniendo algo durante horas y finalmente pudieras soltarlo. Otro día abres las redes sociales, como siempre, como un reflejo automático, y después de 5 minutos de scroll sientes algo que no es exactamente tristeza, no es exactamente enojo, no es exactamente ansiedad. Es algo más parecido a ruido. Como si tu mente estuviera procesando demasiadas frecuencias al mismo tiempo y ninguna de ellas fuera tuya. Y lo cierras. Y respiras. Y te preguntas por qué algo tan aparentemente inofensivo te afecta tanto. Eso es el agotamiento invisible en sus primeras etapas. Pero si no lo entiendes, si no le das nombre, si sigues empujando hacia adelante como si no existiera, crece. Y entonces ya no son solo las reuniones de trabajo las que te drenan. Son todas las interacciones sociales. Todas. Cualquier conversación que requiera que seas una versión de ti mismo que ya no reconoces. Cualquier espacio donde tengas que filtrar lo que piensas antes de decirlo. Cualquier ambiente donde el nivel de profundidad permitida sea significativamente menor al nivel donde tú naturalmente operas. Y eso, en el mundo normal, es prácticamente todos los espacios. Piensa en lo que una persona consciente tiene que hacer para existir en sociedad. Piénsalo de verdad, en detalle. Primero, tiene que filtrar constantemente. Porque lo que percibe, lo que siente, lo que entiende de cada situación es mucho más complejo y multidimensional que lo que el contexto social permite expresar. Entonces tiene que traducir. Tiene que tomar algo profundo y convertirlo en algo digerible. Tiene que simplificar sin falsificar. Tiene que comunicar sin revelar demasiado. Todo eso en tiempo real, en cada conversación, en cada interacción. Segundo, tiene que protegerse energéticamente. Porque la sensibilidad que viene con la conciencia no tiene filtro automático. Cuando alguien a tu alrededor está cargando dolor no procesado, lo sientes. Cuando un ambiente está saturado de tensión colectiva, te afecta. Cuando una conversación está llena de proyecciones inconscientes, las percibes físicamente. Y tienes que aprender a estar presente sin absorber. A ser empático sin perderte. A sentir sin hundirte. Todo eso también requiere energía. Mucha. Tercero, tiene que mantener su frecuencia. En física existe un fenómeno llamado arrastre de frecuencia. Cuando dos sistemas vibratorios están en proximidad, el más débil tiende a sincronizarse con el más fuerte. En términos humanos, eso significa que cuando estás rodeado durante mucho tiempo de inconsciencia colectiva, hay una presión constante, sutil pero real, de bajar tu nivel de conciencia para sincronizarte con el entorno. Resistir ese arrastre requiere un esfuerzo continuo que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que está haciendo. Cuarto, tiene que procesar no solo su propio material sino el de todos los demás. Porque las personas conscientes son como esponjas de alta precisión. Absorben lo que los rodea, aunque no quieran, aunque intenten no hacerlo. Y todo ese material ajeno tiene que ser procesado. Tiene que ser reconocido, sentido, comprendido y liberado.
Y ese procesamiento ocurre muchas veces de noche, en sueños, en momentos de soledad, robando energía que debería usarse para otras cosas. ¿Te suena familiar todo esto? Jung lo documentó extensamente en sus pacientes. Observó que sus pacientes más evolucionados psicológicamente, los que habían hecho el trabajo más profundo, los que habían integrado más sombra y desarrollado más conciencia, eran también los que presentaban síntomas físicos más persistentes e inexplicables. Fatiga crónica que no mejoraba con descanso. Dolores difusos que los médicos no podían ubicar. Insomnio combinado paradójicamente con una necesidad de dormir más de lo habitual. Sensación constante de pesadez, de carga, de llevar algo demasiado grande para un solo cuerpo. Y la conclusión de Jung era clara. No estaban enfermos. Estaban agotados. Agotados del esfuerzo invisible de ser conscientes en un entorno que no solo no apoya la conciencia, sino que activamente la drena. Hay una historia que Jung documentó en sus escritos que ilustra esto perfectamente. Una mujer, maestra de profesión, años de trabajo interior, profundamente consciente, empezó a desarrollar una fatiga tan severa que no podía levantarse de la cama algunos días. Los médicos no encontraban nada. Los análisis eran perfectos. El cuerpo funcionaba correctamente en todos los parámetros medibles. Pero ella estaba destrozada. Cuando llegó a Jung, él hizo algo que ningún médico había hecho. En lugar de buscar qué estaba mal en ella, le preguntó en detalle cómo era su día a día. Y en ese relato, Jung encontró la respuesta inmediatamente. Cada mañana llegaba a la escuela y pasaba horas rodeada de colegas que se quejaban, que proyectaban su frustración en los alumnos, que participaban en los dramas del departamento, que operaban desde el miedo y el resentimiento sin ninguna conciencia de ello. Y ella, con toda su sensibilidad, con toda su conciencia, absorbía todo eso. Lo filtraba, lo procesaba, lo contenía para que no afectara a los niños. Y al final del día llegaba a casa completamente vacía. No porque el trabajo fuera demasiado, sino porque el trabajo invisible de ser consciente en ese ambiente inconsciente era insostenible. La prescripción de Jung no fue medicación, no fue terapia adicional, no fue ninguna técnica de manejo del estrés. Fue simple y directa. Retírate de ese ambiente. Y cuando ella lo hizo, cuando dejó la enseñanza y se mudó a un lugar más tranquilo donde podía elegir sus interacciones con más cuidado, la fatiga desapareció en semanas. No porque hubiera descansado más, sino porque había dejado de gastar energía en la labor invisible de mantener su conciencia en un mar de inconsciencia. Esto es lo que nadie te dice sobre el despertar espiritual, que tiene un costo energético real. Que desarrollar conciencia no te hace más fuerte en el sentido convencional de la palabra. Te hace más sensible, más permeable, más afectado por lo que te rodea. Y eso significa que los ambientes donde vives, las personas con quienes te relacionas, las interacciones que tienes cada día, dejan de ser neutrales. Se convierten en factores decisivos de tu bienestar. Ya no puedes simplemente aguantar cualquier ambiente como hacías antes. Ya no puedes relacionarte con cualquier persona sin que eso te afecte profundamente. Ya no puedes consumir cualquier contenido sin sentir el impacto en tu sistema. Y eso no es debilidad. Aunque el mundo lo interprete así. Es el precio de haber abierto los ojos en un mundo diseñado para mantenerte dormido. Y entonces llegamos a la pregunta inevitable. Si el agotamiento es real. Si el costo energético es real. Si la incompatibilidad entre conciencia y entorno inconsciente es real. ¿Qué hace una persona consciente para sobrevivir? La respuesta a esa pregunta es lo que vamos a explorar ahora. Porque resulta que no es una respuesta nueva. Ni siquiera es una respuesta humana en el sentido moderno de la palabra. Es una respuesta arquetípica, tan antigua como la humanidad misma, tan inevitable como el ciclo de las estaciones.
Y tiene un nombre que quizás te sorprenda. Existe una figura que aparece en prácticamente todas las culturas de la historia humana, en todas las mitologías, en todas las tradiciones espirituales, en todos los sistemas simbólicos que el ser humano ha creado para entenderse a sí mismo. Un hombre en una cueva en la montaña, una mujer en el desierto, un sabio en el bosque, un monje en el monasterio, un ermitaño en la orilla del mar. Siempre la misma imagen esencial. Alguien que se alejó del mundo, que eligió el silencio sobre el ruido, que prefirió la soledad sobre la compañía, que se retiró cuando todos esperaban que se quedara. Y la reacción colectiva ante esa figura siempre ha sido ambivalente. Por un lado, incomprensión. ¿Por qué huye? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene de malo el mundo que todos compartimos? Por otro lado, una especie de respeto profundo e irracional. Como si algo en nosotros supiera, aunque no pueda articularlo, que esa persona está haciendo algo necesario. Algo que quizás todos necesitamos hacer pero que muy pocos se atreven. Jung estudió esta figura extensamente. La llamó el arquetipo del ermitaño. Y lo que descubrió es que este arquetipo no es simplemente la historia de personas antisociales que no saben relacionarse. Es el mapa de una etapa inevitable en el proceso de individuación. Una etapa que no puedes saltarte, que no puedes abreviar artificialmente, que no puedes sustituir con ninguna técnica, ninguna práctica, ninguna filosofía por más sofisticada que sea. Tienes que vivirla. Pero aquí es donde necesito ser muy preciso. Porque existe una diferencia fundamental entre dos tipos de retiro que desde afuera pueden parecer idénticos pero que por dentro son completamente distintos. El primero es la huida. La huida es un movimiento motivado por el miedo. Es alejarse de algo porque duele, porque amenaza, porque no sabes cómo manejarlo. Es cortar el contacto con el mundo externo sin haber desarrollado primero una relación honesta con el mundo interno. Es buscar la soledad como anestesia, como forma de no sentir, como manera de evitar lo que tendría que ser enfrentado. La huida puede parecer paz desde afuera, pero desde adentro se siente como parálisis, como evitación, como una quietud que tiene debajo de ella mucho miedo no resuelto. El segundo es el retiro consciente. El retiro consciente es un movimiento motivado por la necesidad. No por el miedo, sino por la inteligencia profunda del alma que sabe que necesita cierto tipo de condiciones para completar un proceso que no puede completarse en el ruido. Es alejarse de algo no porque duela, sino porque ya no alimenta. Es elegir el silencio no para evitar el mundo, sino para poder escucharse a uno mismo con la claridad suficiente. Es buscar la soledad no como anestesia, sino como espacio de gestación. El retiro consciente puede parecer igual que la huida desde afuera, pero desde adentro se siente completamente diferente. Se siente como dirección, como propósito, como una quietud que tiene dentro de ella mucha vida que está tomando forma. Jung lo vivió en carne propia. Cuando la crisis de 1913 llegó a su punto más intenso, cuando la ruptura con Freud, el colapso de su vida académica y la expansión de su conciencia convergieron en un periodo de oscuridad casi total. Él se retiró. Construyó con sus propias manos una torre de piedra a orillas del lago de Zúrich. La llamó Bollingen. Y allí, en ese espacio simple y silencioso, lejos de los círculos académicos, lejos de las expectativas colectivas, lejos del ruido del mundo, hizo el trabajo más importante de su vida. No el trabajo que el mundo veía. No las publicaciones, las conferencias, las sesiones con pacientes. El trabajo invisible. El trabajo de integrar sus propias sombras. De escuchar su propia voz debajo del ruido de todas las voces que había absorbido durante años. De desarrollar las ideas que se convertirían en el legado más profundo de toda su obra. Ideas que no podrían haber nacido en el ruido, que no podrían haber tomado forma en la presión de lo social, que necesitaban exactamente ese silencio, esa distancia,
esa aparente desaparición para poder existir. Y eso es exactamente lo que está pasando con todas las personas conscientes que hoy están desapareciendo. No están huyendo. Están construyendo su propia Bollingen. Cada uno a su manera. Para algunos es literal. Mudarse a un lugar más pequeño, más tranquilo, más lejos del centro del ruido colectivo. Una casa en el campo. Un pueblo sin redes. Un ritmo de vida que el mundo moderno consideraría lento y ellos experimentan como el único ritmo que tiene sentido. Para otros es menos físico y más interno. Retirarse de las redes sociales, pero seguir en la ciudad. Reducir drásticamente el número de interacciones y volverlas más profundas. Crear límites claros alrededor del tiempo y la energía que antes se daban indiscriminadamente. Construir una burbuja de conciencia dentro de un mundo inconsciente. Para otros es un proceso gradual e imperceptible. Un alejamiento lento de todo lo que no alimenta. Una simplificación progresiva de la vida. Una reducción natural de lo que antes parecía necesario y ahora parece simplemente ruido. Pero en todos los casos, algo esencial está sucediendo en ese retiro. Algo que no puede suceder de ninguna otra manera. La sombra se integra. Cuando estás constantemente expuesto al mundo exterior, constantemente respondiendo a sus demandas, constantemente gestionando lo que proyectas y lo que absorbes. No hay espacio para mirar hacia adentro con la honestidad que la integración requiere. Porque la integración de la sombra, ese proceso de reconocer y aceptar las partes de ti mismo que habías negado, reprimido, escondido debajo de la máscara social. Requiere silencio. Requiere honestidad radical. Requiere la ausencia de las presiones sociales que siempre te empujan a ser la versión aprobada de ti mismo. En el ruido del mundo, la sombra se queda en las sombras. En el silencio del retiro, la sombra puede finalmente ser vista, reconocida, integrada. Y eso cambia todo. En el retiro, el ser auténtico emerge. Jung tenía un concepto que llamaba el self, con S mayúscula. No el ego, que es la parte de ti que construiste para relacionarte con el mundo, sino algo más profundo. El núcleo esencial de lo que realmente eres, debajo de todos los condicionamientos, debajo de todas las máscaras, debajo de todo lo que aprendiste a ser. Ese self no puede emerger en presencia constante de las expectativas ajenas. Porque las expectativas ajenas son demasiado ruidosas. Son demasiado insistentes. Son demasiado efectivas en convencerte de que lo que esperan de ti es lo que realmente eres. Solo en el silencio del retiro, cuando todas esas voces se callan lo suficiente, puede el self hacerse escuchar. Y cuando se hace escuchar, aunque sea por primera vez, aunque sea de manera tenue y frágil, todo cambia. Porque ya tienes una referencia interna que antes no tenías. Ya sabes cómo se siente ser tú de verdad, aunque sea por momentos. Ya no puedes conformarte con ser la versión de ti mismo que los demás necesitan que seas. En el retiro, la sabiduría que no podían hacer en el ruido toma forma. Hay cierto tipo de comprensión que solo puede desarrollarse en la quietud. No la comprensión intelectual. No el conocimiento acumulado. No la información procesada. Sino algo más parecido a la sabiduría en el sentido más antiguo de la palabra. La capacidad de ver con claridad lo que realmente importa. De entender los patrones profundos detrás de los eventos superficiales. De sostener paradojas sin necesitar resolverlas artificialmente. De vivir desde la profundidad en lugar de desde la superficie. Esa sabiduría no se adquiere. Se desarrolla. En silencio. En soledad. En el espacio que el retiro crea. Y aquí viene algo que es fundamental entender. El retiro no es un final. No es una declaración de rendición. No es una renuncia al mundo. No es una decisión de desaparecer para siempre. Es una incubación. Como el huevo que necesita oscuridad y calor antes de que el polluelo pueda nacer.
como la semilla que necesita tierra y silencio antes de que el brote pueda emerger, como la mariposa que necesita el capullo antes de poder volar. El retiro es el capullo. Y lo que está sucediendo dentro del capullo, aunque desde afuera parezca quietud, aunque desde afuera parezca inactividad, aunque desde afuera parezca pérdida, es la transformación más radical y más necesaria que puede experimentar un ser humano. La persona que entra al retiro y la persona que sale de él no son la misma. Y eso es exactamente el punto. Si llegaste hasta este punto, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Hay una pregunta que quizás llevas un rato haciéndote. Si estas personas se retiran, si desaparecen, si eligen el silencio y la soledad y la distancia del mundo, ¿vuelven alguna vez? ¿O el retiro es el final de la historia? La respuesta de Jung es clara y al mismo tiempo matizada. Sí, vuelven, pero no de la manera que el mundo espera. No a donde el mundo esperaría que volvieran. Y no siendo quienes el mundo recuerda que eran. Primero, entendamos algo sobre el tiempo del retiro. No tiene duración fija. Para algunos es meses. Para otros son años. Para algunos pocos, es décadas. Y no puedes apresurarlo. No puedes decidir intelectualmente que ya es suficiente, que ya descansaste, que ya es hora de volver a participar. El retiro termina cuando termina. Cuando lo que tenía que completarse adentro se completa. Cuando la transformación llega a un punto donde ya no necesita la protección del capullo para sostenerse. Cuando el self que emergió en el silencio es lo suficientemente sólido como para existir en contacto con el mundo sin perderse a sí mismo. Y ese momento es reconocible. No porque alguien te lo diga, sino porque lo sientes. Hay una especie de orientación interna que se activa. Una sensación de que algo que estaba incompleto ahora está completo. Una claridad sobre lo que quieres ofrecer y a quién y de qué manera. Y entonces el regreso comienza. Pero aquí es donde todo se vuelve más complejo e infinitamente más interesante. Porque el regreso del individuo que ha completado su retiro no es un regreso al centro. No es volver a la oficina, al grupo de amigos de siempre, a las dinámicas sociales que dejó atrás, a la versión de sí mismo que existía antes del retiro. Ese regreso es imposible. No porque no quiera, sino porque la persona que existía antes del retiro ya no existe. Y el mundo que dejó atrás solo puede recibirla si vuelve a ser quien era. Lo que el mundo pide cuando alguien regresa es simple: que vuelva igual. Que el retiro haya sido un paréntesis, una crisis superada, una fase difícil ya resuelta. Que todo vuelva a ser como antes. Pero Jung sabía, y las personas que han atravesado este proceso saben, que eso no es posible. Una vez que te has individuado, no puedes desindividuarte. Una vez que has visto, no puedes desver. Una vez que has encontrado tu self, no puedes volver a vivir desde el ego como si no supieras que hay algo más profundo. Entonces, ¿a dónde vuelven? Vuelven a los márgenes. Y quiero que entiendas que los márgenes no son un lugar de derrota. No son el lugar donde van los que no pudieron con el centro. Los márgenes son el lugar donde suceden las cosas más importantes. Son el espacio donde la profundidad tiene permiso de existir. Donde la autenticidad no tiene que negociarse. Donde la conciencia no tiene que disfrazarse de inconsciencia para ser aceptada. Los márgenes son donde siempre han vivido los poetas, los místicos, los artistas verdaderos, los sanadores auténticos, los maestros que cambian vidas. No en el centro del ruido, en los bordes, en los espacios en los lugares donde el mundo convencional no llega tanto. Y desde esos márgenes, el individuo que regresó ofrece algo que no podría haber ofrecido antes. Algo que solo pudo desarrollarse en el silencio del retiro. Algunos regresan como artistas, creando desde una profundidad que el mundo del arte comercial no puede alcanzar. Obras que no buscan el aplauso, sino que buscan el alma del que las recibe.
que tocan algo en las personas que no saben nombrar pero que reconocen inmediatamente, que perduran mucho más allá de las tendencias porque no nacieron de las tendencias sino de la verdad más honda que una persona pudo alcanzar en su silencio. Algunos regresan como sanadores. No en el sentido institucional de la palabra. No con consultorios llenos y listas de espera interminables y protocolos estandarizados, sino como presencias, como personas que han atravesado sus propias oscuridades y por eso pueden acompañar a otros en las suyas sin asustarse, sin alejarse, sin ofrecer respuestas fáciles cuando lo que se necesita es simplemente no estar solo en la oscuridad. Algunos regresan como maestros, pero no los maestros que el sistema educativo necesita. Los maestros que enseñan con su manera de vivir, con la calidad de su presencia, con la honestidad de sus palabras, con la profundidad de las preguntas que hacen más que con las respuestas que ofrecen, que no quieren seguidores sino personas que desarrollen su propia capacidad de pensar y sentir. Algunos regresan como escritores, con palabras que solo podían nacer en el silencio, con mapas para otros que están empezando el mismo camino, con la honestidad de alguien que no está describiendo el territorio desde afuera sino desde adentro porque lo ha caminado completo. Y todos ellos tienen algo en común. Son invisibles para el mundo que no está listo para lo que ofrecen. Y son exactamente lo que necesitan las personas que sí están listas. No tienen millones de seguidores. No aparecen en los grandes medios. No participan en las conversaciones masivas que definen la cultura mainstream. Pero hay personas, las personas en el momento justo de su propio proceso, para quienes encontrar a uno de estos que regresaron cambia absolutamente todo. Jung tenía una visión sobre esto que encuentro profundamente esperanzadora. Creía que este proceso no es individual. No es solo la historia de una persona que se retira y regresa transformada. Es evolutivo. Las personas que se retiran primero crean los espacios donde otros pueden retirarse después. Los que regresan primero construyen los puentes que otros van a necesitar cruzar. Los que individuaron antes se convierten en faros para los que están comenzando el proceso. No de manera consciente necesariamente. No como un plan organizado, sino de la manera orgánica en que la evolución siempre ha funcionado. Los pioneros van primero. Crean el mapa mientras caminan sin mapa. Y ese mapa, aunque imperfecto, aunque incompleto, aunque hecho de cicatrices tanto como de conocimiento, es exactamente lo que necesita la siguiente ola. Y la siguiente ola ya está llegando. La puedes ver si sabes dónde mirar. En las personas que están haciendo preguntas que sus círculos no saben responder. En los jóvenes que rechazan los caminos que se supone que deben seguir sin saber todavía cuál es el suyo. En los adultos a mitad de vida que sienten que algo fundamental necesita cambiar aunque no puedan nombrar exactamente qué. En todos los que sienten el llamado al retiro sin entender todavía que ese llamado es una invitación, no una crisis. Todos ellos van a necesitar lo que las personas que regresaron llevan consigo. No respuestas, sino presencia. No soluciones, sino compañía en la oscuridad. No atajos, sino la honestidad de alguien que sabe que no hay atajos y que el camino largo es el único que lleva a donde realmente importa llegar. Y entonces llegamos al final de este recorrido. Y quiero dejarte con algo que espero que lleves contigo mucho más allá de este vídeo. Si estás sintiendo el llamado al retiro, si el mundo se siente demasiado ruidoso, demasiado superficial, demasiado inconsciente para el nivel de conciencia que estás desarrollando, si una parte de ti quiere desaparecer aunque otra parte se sienta culpable por quererlo, escúchate. No estás huyendo. Estás respondiendo a uno de los llamados más antiguos y más sabios que existe. El llamado a convertirte completamente en lo que viniste a ser. Y ese proceso requiere silencio. Requiere distancia.
Requiere la aparente desaparición que desde afuera parece pérdida y desde adentro se siente como la primera decisión verdaderamente tuya en mucho tiempo. Tu retiro no es tu final, es tu incubación. Y lo que nacerá de él, cuando nazca, cuando esté listo, cuando el capullo se abra en el momento exacto que le corresponde, será exactamente lo que el mundo necesita, aunque el mundo todavía no lo sepa. Si este contenido resonó contigo, me gustaría que me lo dejen en el comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.